Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. El valor de la vida. Vamos a pensar en esto. Una información proporcionada por el INEGI estima que alrededor de 3.305 bebés nacen cada día en México. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Tú le pondrías precio a tu vida? Si haces esta pregunta a otras personas, te sorprenderás de la respuesta. La mayoría te responderá: mi vida no tiene precio. Pero no cabe duda que hay diferentes maneras de valorarla. Recuerdo la canción de José Alfredo Jiménez, Caminos de Guanajuato. Dice: no vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Hay personas que no dan a conocer sus penas o dificultades porque se sienten desafortunadas y caen en depresión a causa de situaciones difíciles que han tenido que enfrentar. Viven en constante decaimiento anímico, sintiendo una profunda tristeza a causa de sus situaciones difíciles que enfrentan en solitario, como la muerte de algún ser querido, la pérdida de sus bienes, enfermedades o deficiencias físicas, falta de aceptación, planes frustrados, falta de esperanza, etc. Por otro lado, hay personas que valoran mucho su vida porque han tenido grandes logros, ya sea porque nacieron de familias estables o por su inteligencia y capacidad, por su belleza o astucia, etc., que les ha permitido alcanzar un estatus en la sociedad. Y ello les permite vivir en holgura. Pero el valor de cada ser humano no depende de nada de lo anteriormente mencionado, sino del propósito que les dio nuestro Creador. En realidad, depende de que comprendamos que tenemos un Creador y Padre en el cielo, que nos ama, nos busca, nos extiende sus brazos y que la vida que nos concedió tiene sentido, que podemos encontrar y alcanzar metas y vivir logrando muchas veces mucho más de lo que hubiéramos imaginado o deseado. Cualquiera que sea la situación que tú estás experimentando, ya sea que tengas todo lo que tú consideres necesario para ser feliz, o ya sea que carezcas de muchas cosas que tú consideras imprescindibles, tienes el mismo valor que las personas que te rodean. Ante Dios, todos los seres humanos somos iguales y valiosos, porque Dios nos hizo con espíritu, alma y cuerpo. Somos seres humanos completos, con capacidad para relacionarnos con Él a través del espíritu, de nuestro espíritu, y relacionarnos con los demás, con las demás personas, a través de nuestras facultades. El hombre es eterno y su alma es tan valiosa que dice la Biblia: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hombres y mujeres se sienten lejos de Dios porque están muertos espiritualmente. No pueden tener comunión con Él porque andan perdidos en pecado y en oscuridad. El pecado nos separa de Dios. Pero Él busca la reconciliación. Dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:1. Cada vida es tan valiosa que Dios envió al mundo a su único hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino a librar de la condenación eterna a los que escuchen su voz, ya que todos los hombres y mujeres hemos pecado, y el pecado aleja de Dios. Dios nos ama y quiere que volvamos a la comunión con Él. Si tú te sientes lejos de Dios y no sabes cómo acercarte, déjame decirte que es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos, de llegar hasta nosotros, de tocar nuestro corazón y nuestra alma. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:14. Constreñir es un verbo que significa oprimir, apretar, obligar por fuerza a alguien a que haga o ejecute algo. Entonces entendemos que el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos mueve con fuerza a escuchar de su amor tan grande, para que podamos entender que si Él murió por todos, luego todos murieron o todos morimos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nadie, absolutamente nadie, puede buscar por iniciativa propia a Dios, pero Dios sí nos busca y nos habla. Él se acerca, te habla al oído y al corazón de muchas maneras. Hoy te está hablando a través de la meditación de su palabra. Tristemente vemos que la tendencia de muchas personas es contraria a la voluntad divina y quieren conocer el mal antes que el bien. En las redes cada día hay más youtubers enfocados en la presentación de todo lo relacionado con lo paranormal, con la hechicería, los demonios y el satanismo. Hace unos días se publicó la noticia de una mujer que se decía la Barbie de Satanás y mató a su padre. Hay un dicho que dice que la cabra tira al monte, porque esa es su naturaleza. No es como la naturaleza de las ovejas. Igual nuestra naturaleza caída nos impulsa a lo malo. Por eso Dios envió a Jesucristo su Hijo, que pagó por nuestros pecados para poder acercarnos a Él. La interpretación del texto que dice que Dios nos constriñe a escuchar es que todos los que somos cristianos hemos sido espiritualmente movidos a alejarnos del mundo y a buscar el reino de Dios. Esto gracias al amor de Dios, como dice Romanos 3:10-12. Dice la Biblia, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Si le amamos, es porque Él nos amó primero. Es a Él a quien tienes que dedicarle tu vida. Es a Él a quien tienes que buscar.
en arrepentimiento, por jalar para el lado contrario como las cabras y pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, para que seas salvo de esta perversa generación. Y un día puedas volver al lugar de donde viniste, porque al morir el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La mejor manera de vivir es simplemente temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque un día Dios va a traer toda obra a juicio, incluso las cosas secretas, sean buenas o sean malas. No existe una persona en el mundo que pueda ser sustituida por otra. Sin embargo, Cristo Jesús sí lo hizo al morir en la cruz. Por todos nosotros murió. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice la palabra de Dios. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 6 al 11. Cuando andábamos lejos de Dios, su amor tan grande se manifestó al reconciliarnos consigo mismo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por los impíos. Es a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz que obtenemos paz para con Dios. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra reconciliación con Dios es a través de la muerte de Cristo. Si vives lejos de Dios, es posible que sientas que tu vida no tiene significado, que no vale nada. Alejados de Él, la vida está vacía. No vale la pena. Como dice el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vacío. No esperes envejecer para buscar a Dios y para darle tu vida a nuestro Salvador. Acércate cuando eres joven. Si aceptas a Cristo en tu corazón durante la adolescencia, durante la juventud, tu vida será estable, más confiada, aunque nunca es tarde para reconciliarte con Dios. Dobla tus rodillas y pide perdón por tus pecados y dile que te acepte como su hijo o su hija. Eso será suficiente. Que Dios te bendiga en tu nuevo caminar.